Shalom, familia del movimiento progresista Judíos Hateret. Bienvenidos a nuestra parashat semanal. Esta semana tenemos la parashat número 26, que lleva por nombre Shemini, que corresponde a Levítico del capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, que finaliza con el versículo 47. Shemini significa octavo. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera aliyá, con el capítulo 9 de Levítico, versículo 1, que nos dice: aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Según Rashi y el Midrash, este octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año, el primero de Abid. Éxodo 40, 2 al 17. El octavo día, que significa un periodo de 7 días, es un día especial en las escrituras, el día de la circuncisión de los niños varones, el octavo día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shemini Atzeret, la resurrección de Yeshua. Como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mesías al Padre. En el capítulo 9, versículo 2 nos dice: y dijo Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado, y un carnero por la ofrenda de asunción, sin defecto, y ofrecerlos delante de Hashem. Ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda del pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado de un sacerdote, Levítico 4:3. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Según el Midrash Rashi, esto fue el propósito de expiar el pecado del becerro de oro. No obstante, Sifra destaca que ese pecado ya había sido perdonado por la intercesión de Moisés. En el capítulo 9, versículo 6 nos dice: y Moisés dijo, esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis, para que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria de Hashem. Primero, esto es lo que Hashem ha mandado, el estudio de la Torá. Segundo, que hagáis la obediencia a la Torá como motivos correctos. Y tercero, la gloria de Hashem se aparezca a vosotros, el resultado de los dos primeros. En el capítulo 9, versículo 7 dice: entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y la ofrenda de la ascensión, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Hashem ha ordenado. Por segunda vez Moisés le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Moisés le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran sacerdote y haga su trabajo. Esta escritura nos enseña que no debemos avergonzarnos demasiado por nuestros pecados, sabiendo que Hashem ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de él. Hashem había perdonado a Aarón. Es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza por su gran pecado. Pero esta escritura resalta la gran misericordia de Hashem al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón de Hashem. Querida familia, si te has arrepentido de todos tus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves en los ojos de Hashem, y si has confesado tus pecados pidiendo perdón y puesta la confianza en la misericordia de Hashem, puedes estar seguro de que Él te haya perdonado, como está escrito en 1 de Juan 1:9.
y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. También está escrito en Jeremías 31:34: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este texto nos enseña que cuando Hashem perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el espíritu, se da cuenta a la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado, como está escrito en el Salmo 25:7, que dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Hashem. El hecho de recordar el pecado de la juventud viene del espíritu de Hashem, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos. Por eso, cuanto más madurez espiritual hay en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Esto viene del espíritu. ¿Por qué nos dice la escritura que Hashem nunca se acordará más de los pecados según el pacto renovado? Sí, es cierto, el que hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca nos lo recordará en la cara con el fin de humillarnos o hacernos sentir culpables. Eso es lo que hace el acusador, Satán. Cuando Hashem perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiésemos cometido esos pecados. Sin embargo, por el otro lado hay un crecimiento en la conciencia del pecado, arrepentido acerca de la gravedad de lo que ha cometido. No para condenar o avergonzar, sino para enseñarlo acerca de la inmensidad de la misericordia de Hashem y el resultado poderoso de la redención del Mesías. El Espíritu de Hashem también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos orgullezcamos, sino para que nos mantengamos humildes. Nunca te olvides de dónde te sacó Hashem. Este proceso de conciencia de la gravedad del pecado cometido en la juventud se puede ver en la vida de Pablo, como está escrito en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguí a la congregación de Dios. Esta es una de las primeras cartas del apóstol. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más significante de los apóstoles, sino como el más pequeño de todos los santos, según está escrito en Efesios 3:8. Y dice: a mí, que soy menos de los más pequeños de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Al final de su vida habla de sí mismo como el más grande de los pecadores, no por lo que estaba haciendo en ese momento como creyente maduro, sino por lo que había hecho en su juventud, como está escrito en 1 Timoteo 1, del 15 al 16, y dice: palabra fiel y digna ser aceptado por todos. El Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Yeshua el Mesías, les demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte del Mesías, representada en los sacrificios de pecado. Pero conforme vayamos creciendo espiritualmente, entendemos cada vez más la gravedad de lo que hemos hecho. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a Hashem por la obra de la salvación mediante el Mesías que nos ha alcanzado. Segunda Aliyah, capítulo 9,
del versículo del 17 al 23. El versículo 22 dice: Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después ofrece la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz descendió. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo. Según Rashi, el uso de la palabra de la bendición de los sacerdotes en hebreo Birkat Kohanim, que se encuentra en Números 6 del 24 al 26, como está escrito, dice: Hashem te bendiga y te guarde, Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Hashem alce sobre ti su rostro y te dé paz. Sin embargo, Maimónides opina que no fue la misma bendición. Capítulo 9, versículo 23 dice: Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Hashem apareció en todo el pueblo. Hashem había prometido mostrar su gloria en ese día, pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendecía al pueblo, no vino la gloria de Hashem. En ese momento pudo haber dudado del perdón de Hashem y si realmente había cumplido con lo que había establecido en cuanto a cada sacrificio. También podía haber dudado si realmente valía para el puesto del gran sacerdote sobre la nación de Israel, porque la gloria no mostró cuando Aarón había hecho todo, sino solo cuando Moisés y Aarón juntos bendijeron al pueblo. Rashi presenta dos razones por las cuales Moisés le acompañó a Aarón al lugar santo. Primero, entraron en el tabernáculo para que Moisés le enseñara cómo quemar el incienso. Segundo, entraron al tabernáculo para suplicar juntos que Hashem enviara su Shekinah, su presencia manifestada. La gloria de Hashem vino solo cuando dos hermanos se unieron para bendecir al pueblo. Juntos, primero habían estudiado la Torá, luego habían obedecido la Torá, habían ofrecido los sacrificios prescritos, pero todavía no había aparecido la gloria de Hashem. Esto nos enseña que lo único que finalmente puede traer la gloria de Hashem sobre nosotros es la unidad de los hermanos. El Salmo 133 destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal, como está escrito. Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende desde los montes de Sión, porque allí mandó Hashem la bendición, la vida para siempre. Tenemos varios ejemplos en las escrituras de hermanos en la carne que sirven a Hashem juntos de una manera poderosa. Moisés y Aarón, Efraín y Manasés, Pedro y Andrés, Jacob y Jonah, Jacob y Yehudá, dos de los hermanos de Yeshua. Si Moshe y Aarón no hubiesen tenido una unidad, no se hubieran manifestado la Shekinah de Hashem en ese día. Esto nos enseña que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la Shekinah sobre nosotros. En Jacob 4:1 está escrito: ¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Este texto nos da la clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre los hermanos. Son las pasiones. Las pasiones egoístas son las que causan las disensiones entre hermanos.
En 1 Corintios 3:3 está escrito: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andéis como hombres. Vemos que los celos y las contiendas son producidas por la carne, el Yetzer Hará. La solución para este tipo de conflictos es andar en el Espíritu, alimentar el Espíritu para que el fruto del Espíritu pueda dominar sobre los deseos malos de la carne. 1 Corintios 13 habla del carácter del Mesías en nosotros. Allí vemos cómo el amor es la solución para los conflictos, como está escrito en el versículo 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tercera Aliyah, capítulo 9, versículo 24 hasta el capítulo 10, versículo 11. Capítulo 9, versículo 24 nos dice: y salió fuego de la presencia de Hashem que consumió la ofrenda de ascensión y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamaron y cayeron sobre su rostro. La gloria de Hashem se manifestó como un fuego consumidor. Él mostró con esto que estaba muy contento con el sacrificio de Aarón. Por esto aprendemos que el corazón de Aarón estaba entregado a Hashem, porque él no recibe los sacrificios de los impíos, como está escrito en Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominable a Hashem, mas las oraciones de los rectos es su deleite. En Proverbios 21:27 está escrito: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. En Eclesiastés 5:1 está escrito: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque esto no saben que hacen el mal. El fuego de Hashem cae sobre los sacrificios que son hechos con corazones enteramente entregados a Él, como está escrito en 1 Reyes 18:38, y dice: entonces cayó el fuego de Hashem y consumió la ofrenda de ascensión, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la sal. En 1 Corintios 21:26 está escrito: entonces David edificó allí un altar a Hashem y ofreció ofrendas de ascensión y ofrendas de paz, e invocó a Hashem, y él le respondió con el fuego del cielo sobre el altar de las ofrendas de ascensión. En 2 de Crónicas 7:1 está escrito: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda de ascensión y los sacrificios, y la gloria de Hashem llenó la casa. En Hechos 2:3 está escrito: y se le aparecieron las lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Si queremos experimentar la gloria del fuego de Hashem en nuestras vidas, es necesario darnos como sacrificio de ascensión, con corazones totalmente entregados. Donde no está el fuego celestial es donde no hay entrega. Donde no hay entrega total, no está el fuego celestial. Todo el pueblo aclamaron y cayeron sobre su rostro. La palabra hebrea que ha sido traducida como aclamó es Raná, según el Targum de Onkelos, citado por Rashi, significa que aquí el pueblo cantó alabanzas. Sin embargo, Ibn Ezra
entiende estas palabras como alzar la voz. Aquí está escrito que cayeron sobre su rostro. Esto nos enseña que cuando la Shekinah viene con poder, el hombre cae al suelo. Daniel 10, 8 al 9, Juan 18, 6, Hechos 26, 14. En algunos casos se puede quedar ciego, como le ocurrió a Saúl el camino de Damasec. Hechos 9. Capítulo 10, 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner el fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Hashem fuego extraño, que él no le había ordenado. Aarón había sido destinado por la destrucción por causa de su pecado por el becerro de oro. Está escrito que Hashem quería exterminarlo. Deuteronomio 9:20, lo cual implica que su descendencia sería eliminada. Al perdonarlo, la vida de sus hijos también fue perdonada. Sin embargo, 2 de ellos murieron en este momento, cuando sirvieron en rebeldía con algo que Hashem no había mandado. Aquí se habla del fuego extraño. El fuego extraño podría significar que el fuego haya sido sacado de un lugar extraño. También se puede entender como ofrecer algo incorrectamente a Hashem, fuera de la obediencia de la autoridad. Estaban sirviendo sin haber recibido órdenes, aunque lo que hacían era correcto. El problema no fue lo que ofrecieron, sino con qué actitud lo hicieron y con qué autoridad lo hicieron. No tenían autorización para hacerlo y por eso murieron. Si hacemos las cosas a nuestra manera, Hashem no va a estar contento con nosotros. Lo extraño de ese fuego fue que Hashem no lo había ordenado. Rashi cita la opinión del Midrash, que dice que esto significa que emitieron un dictamen halágico en presencia de su maestro Moisés. Estaba permitido a los sacerdotes encender fuego sobre el altar, y por esto ellos sacaron una conclusión correcta. Su error consistía que hicieron esto sin consultar con su autoridad espiritual. Este acto de rebeldía trató graves consecuencias. Rabí Ismael dice que había entrado al santuario embriagados con vino. Por esto se da la orden más adelante de que los Kohanim no podían beber vino cuando estaban en servicio. Levítico 10:9. También existe la opinión que querían entrar en el lugar santísimo, puesto que este hecho es destacado en Levítico 16, donde habla del momento cuando el gran sacerdote entra al lugar santísimo. Capítulo 16, versículo del 1 al 2. En el capítulo 10, versículo 3 nos dice: Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que Hashem habló diciendo: Yo seré santificado por los que se acercan a mí, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Cuanto más cerca de Hashem estemos, más santidad se nos requiere. Si alguno del pueblo hubiese hecho un error semejante, es posible que no hubiese muerto. Pero los que están cerca y pecan sufren mayores consecuencias por su pecado. El líder tiene más privilegios, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Privilegios y responsabilidades siempre van juntos. Para poder tener privilegios en el reino es necesario vivir en una disciplina más elevada y hacer más sacrificios personales. Esto es lo que Hashem habló. Cuando habló Hashem esto, parece que lo que está diciendo Moisés es una cita parafraseada y sintetizada de Éxodo 29, 43 al 44, donde está escrito: Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será sacrificado por mi gloria. Santificaré la tierra de reunión y el altar.
También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Sin santidad no hay gloria. La gloria sin santidad mata. El mismo fuego que se encuentra en 24 operó en el capítulo 10:2. Los que son carnales para que el pueblo pueda recibir la presencia divina. La Shekinah tiene que hacer las cosas con sumo cuidado. Alguien pensará que exigente era Hashem en el servicio del santuario. Si cometes un pequeño error, te mueres. Hashem sí que es cruel. ¿Cómo Hashem no va a ser exigente cuando el culto delante de él? No exigen los viajeros de los aviones que el piloto no haga errores de aviación, arriesgando así las vidas de las personas bajo su cuidado. ¿No exigen los pacientes que los cirujanos sean muy cuidadosos al hacer operaciones en el cerebro o en el ojo? Si exigen perfección del hombre para la preservación de la vida humana, no debemos exigir perfección en los que se hacen delante de Hashem a favor del pueblo. La vida y la muerte del pueblo están en el poder de los sacerdotes. Si no hacían un servicio perfecto, Hashem no podía perdonar al pueblo por sus pecados. Además, si Hashem es el primero y el más importante de nuestra vida, ¿cómo no vamos a presentar delante de Él un culto que sea preparado con sumo cuidado y máxima entrega? En el reino de Hashem no se ve bien la mediocridad o la flojera en la preparación. El amor a Hashem se manifiesta en nuestra solicitud en hacer las cosas de mayor excelencia delante de Él. Los que no toman estas cosas en serio muestran que Hashem no tiene mucha importancia en sus vidas. Quinta Aliyah, capítulo 10, versículo del 16 al 20. Capítulo 10, versículo 16 dice: Y Moshe preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo: Moisés estaba muy interesado en que se cumpliera la orden divina. Por esta actitud fue llamado un siervo fiel, como está escrito en Números 12:7. No así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Según Rashi, ese día habían ofrecido 3 machos cabríos por el pecado. El macho cabrío por la instalación de los sacerdotes. Levítico 9:3. El macho cabrío de la ofrenda del jefe Naashón de la tribu de Judá. Números 7:16. Y el macho cabrío de la ofrenda del Rosh Hodesh, el novilunio. Número 28:15. En este caso, se trata del macho cabrío de la ofrenda de pecado del primer día del mes de Nisan o Abib. Por alguna razón no había sido comido por los sacerdotes. Los sabios presentan 2 opiniones por las cuales esto había ocurrido. La primera opinión dice que había sido impura por haber tocado una fuente de impureza. En tal caso no se podía comer. La segunda opinión dice que fue quemado enteramente por el estado de luto de Aarón y sus 2 hijos restantes. Como esta era una ofrenda que siempre se iba a ofrecer en Rosh Hodesh, no tenía la misma prioridad como las ofrendas para la instalación en el sacerdocio. Por lo tanto, tomaron la decisión de no comerla. Las ofrendas que no eran para la instalación en el sacerdocio no son ingeridas por un sacerdote durante el primer día cuando está de luto. En el capítulo 10, versículo 19 nos dice: Pero Aarón dijo a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su ofrenda de ascensión delante de Hashem. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiese comido hoy de la ofrenda por el pecado,
hubiera sido grato ante los ojos de Hashem? Solo el Cohen Gadol, gran sacerdote, sumo sacerdote, puede comer sacrificio en estado de luto, en hebreo onem, sin profanarlos. Pero aquí vemos que Aarón no lo quería hacer porque consideraba que no era agradable delante de Hashem. Sexta Aliyah, capítulo 11, versículo 1 al 32. Capítulo 11, versículo 2 nos dice: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podemos comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. Este capítulo define cuáles son los animales comestibles y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Los hijos de Israel han sido apartados de los demás pueblos para ser diferentes. Así que estas leyes son obligantes para los judíos, pero no para los gentiles. Sin embargo, los que han sido escogidos en el Mesías de entre las naciones hacen bien en tomar en consideración estas leyes porque son medios para ser elevados en santidad. Aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles o no son considerados hukim, lo que implica que no tienen ninguna explicación lógica. Una comida o un objeto que es considerado apto para el uso de un judío es llamado kosher, que significa correcto, recto, aceptable, apto. La palabra aparece 3 veces en las Escrituras: Eclesiastés 10:10, 11:6, en Esther 8:5. Se han intentado dar muchas diferentes explicaciones acerca del por qué ciertos animales son considerados impuros y otros puros, pero al final y al cabo, el hombre tiene que reconocer que no tiene toda la razón por la que Hashem dio estas instrucciones. Es muy probable que nunca podamos tener una explicación satisfactoria en cuanto a la razón por la cual ciertos animales son considerados impuros por Hashem. La razón por la que debemos considerar estos animales como impuros es porque la Torá dice que son impuros. Y si luego queremos profundizar más allá de lo que está escrito, siempre correremos el riesgo de equivocarnos en nuestra evaluación. Capítulo 11, versículo 3 dice: de entre los animales todos los que tienen pezuñas divididas, formando así cascos hendidos y rumia, comeréis. Estas son las 2 características dadas por la Torá para poder diferenciar entre un animal terrestre kasher y uno que no es kasher. Luego va describiendo 4 animales que tienen ciertos signos de ser kasher, pero no lo son. Si falta uno de las 2 señales, el animal no es apto para el consumo de una persona santa. Los animales que son kasher tienen que ser preparados de una manera correcta para que sigan siendo aptos para el consumo después de su degüello. La tradición oral ha establecido normas estrictas para los judíos para no violar los mandamientos de la Torá en cuanto al kashrut. Un animal no puede haber sido matado de manera violenta para ser kosher. Hay que matarlo de manera que salga toda la sangre posible. Un animal enfermo no es apto para comer. Antes de comer un animal limpio, hay que eliminar 3 cosas: el nervio ciático, el sebo y la sangre. La sangre es eliminada mediante la sal. Primero se lava la carne en agua, luego se sumerge en agua fría durante media hora. Después se echa sal medio gruesa por los 2 lados y se coloca los brazos sobre una reja de manera que la sangre
vaya cayendo abajo. Esto no se puede hacer en la misma cocina, sino en un lugar aparte. Después de una hora, más o menos, se enjuaga en un recipiente con agua, cambiando el agua 3 veces. También puede ser lavada bajo agua corriente, pero si uno desea desalarla, debe estar en un tiempo sumergida en agua. Después de esto, la carne es apta para ser cocinada según el gusto. Si se asa la carne sobre el fuego, no hace falta cacherizarla mediante la sal. El mismo fuego hace el mismo efecto de expulsar los restos de sangre que queda en la carne. El hígado no se puede salar, tiene que ser asado sobre el fuego para que sea kosher. En el capítulo 11, versículo 4 dice: sin embargo, de los dos que rumían y tienen pezuña dividida, no comeréis esto, el camello, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El camello no tiene la pezuña hendida totalmente, por eso no es kosher. Los judíos no pueden comer su carne ni beber su leche. La palabra ha sido traducida como inmundo en tamé, que significa impuro, contaminado, profano. Lo contrario de tamé es taor, limpio, puro, sincero. Tenemos que tener en cuenta que en las escrituras podemos encontrar 3 tipos de impureza: impureza higiénica, impureza ritual, impureza moral. Capítulo 11, versículo 5 dice: el damam, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. La palabra hebrea para damam es shafán. A veces se traduce como tejón y a veces como conejo. Es un animal que rumía sin tener la pezuña hendida. La palabra hebrea que ha sido traducida como rumiar es malat, que viene de la raíz alá. Subir, malat, significa literalmente que alza el alimento. Lo que hacen este tipo de animales es que alzan y regurgitan la comida desde sus entrañas, dando vuelta en su cabeza a fin de machacarla y molerla muy bien. Los animales rumiantes, como la vaca y el ciervo, son los mamíferos que tienen el estómago dividido en 3 o 4 cavidades. Estos animales ingieren el alimento y lo bajan a la primera cavidad del estómago, luego lo pasan a la segunda cavidad, de la cual es alzado de nuevo a la boca. Finalmente lo bajan en la tercera cavidad. Este proceso de alzar el alimento es llamado rumiar. En el capítulo 11, versículo 6 dice: el conejo, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, es inmundo para vosotros. La palabra hebrea que ha sido traducida como conejo es arnevet. A veces se traduce como liebre. El conejo come su propio excremento. Capítulo 11, versículo 7. Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumía, es inmundo para vosotros. Para los hijos de Israel el cerdo es inmundo, por supuesto lo que es también para los paganos. Pero como los paganos están lejos de Dios de Israel, no es un asunto importante para ellos. En el capítulo 11, versículo 8 dice: no comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. Para los judíos está prohibido tocar todos los animales que son tamé, mientras que estén vivos. Por ejemplo, los perros, los gatos, los cerdos, los caballos y los asnos. Incluso les está permitido tocar sus cadáveres en muchas ocasiones. El cadáver de un animal impuro no tiene el mismo grado de impureza como el cadáver humano. El cadáver humano es la fuente principal
de toda impureza ritual. En el capítulo 11, versículo 9 dice: de todos los animales que hay en las aguas podréis comer esto, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los ríos podéis comer. Estos son los dos tipos de peces kasher. Tienen que tener aletas y escamas cuando están en las aguas. Algunos peces pierden sus escamas cuando son sacados del agua. Estos también son kasher. Está permitido comer todo un pescado, incluso la sangre. El pescado es el animal más limpio que existe. No necesita ningún tipo de preparación para poder ser consumido. Está permitido comerlo crudo, pero no vivo. Capítulo 11, versículo 10 al 12 dice: pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares ni en los ríos, entre todos los que se mueven en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación, no comeréis de su carne, y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tiene aletas ni escamas, o es abominación. La palabra abominación es muy fuerte. Esta es la actitud de un israelita en cuanto a los mariscos y otros animales de agua que no tienen aletas ni escamas. 3 veces es repetida la palabra abominación, lo cual nos enseña que es importante. Para un pueblo santo el pulpo es abominable, los mariscos son abominables, las langostas del mar son abominables, los cangrejos son abominables, el tiburón y el delfín son abominables para comer. Así piensa Yeshua. Capítulo 11, versículo 13. Además está abominaciones entre las aves, no se comen, son abominables: el águila, el ocifago, el buitre. Entre las aves hay 24 especies que son inmundas, todas las demás son limpias. Hay una regla general que la experiencia nos ha enseñado: todo huevo de ave que sea redondo viene de una ave tame, y todo huevo ovalado de las aves limpias aptas por el consumo del pueblo de Hashem. Capítulo 11, versículo 14. El milano y el aguilucho según su especie. Según Rashi, hay subespecies de varias de las aves presentadas en esta lista que son similares entre sí, ni en su aspecto ni en sus nombres, pero todas pertenecen a la misma especie. Capítulo 11, versículo 22. De ellos podéis comer estos: arbe según el especies, el salam según su especie, el jargol según sus especies, el hagab según sus especies. Estas 4 especies de saltamontes, también llamadas langostas, sin tener nada que ver con las langostas del mar, son las únicas permitidas por la Torá. Mateo 3:4. Capítulo 11, versículo 24 nos dice: por estos, pues seréis impuros todos los que toquen sus cadáveres, quedarán impuros hasta el atardecer. El cadáver de un animal impuro transmite impureza. Para el hombre, la impureza, el estado de tame durante hasta la tarde. Cuando el sol baja, la persona queda pura tahor, pero solo cuando primero se haya sumergido en la misbeh, acumulación de aguas purificadoras. Versículo 32. Capítulo 11, versículo 25 dice: y todo el que levante por parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Si se toca el cadáver de estos animales, solo hace falta bajar a la misbeh y esperar hasta la bajada del sol para ser ritualmente puro otra vez. Pero si uno levanta parte de su cadáver, necesita además de lavar la ropa. Capítulo 11, versículo 26 nos dice: en cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no fuese pezuña hendida o que no rumía, son impuros.
Para vosotros todo el que los toque quedará impuro. Solo cuando están muertos transmiten impureza, no cuando están vivos. Versículo 31. Séptima Aliyá, capítulo 11, versículos 33 al 47. El versículo 36 nos dice: solamente un manantial y un hoyo de acumulación de aguas permanecerá limpio, pero lo que toque sus cadáveres quedarán impuro. En este versículo está la base para entender el sistema de una misbeh, acumulación de aguas purificadoras. Este texto dice que este sistema, con una fuente y un hoyo de acumulación de aguas, es el único que permanecerá limpio, no importa lo que entre en ella. De allí se deduce que todo lo que entre en esas aguas se purifica. Si la misbeh tiene suficiente agua, todo cuerpo que entre en el agua es considerado como eliminado. Esto significa si un cuerpo impuro entra en la misbeh, que tiene estas características, simbólicamente eliminado junto con su impureza. Capítulo 11, versículo 42 nos dice: todo lo que anda sobre su vientre, según Rashi, se refiere a la serpiente. La palabra hebrea que ha sido traducida como vientre, gajón, se encuentra en la letra central de la Torá de Moisés. Es la letra Bab, que significa clavo. Señal alrededor del clavo es girada toda la Torá. Es la sexta letra del alfabeto hebreo. El número 6 es el número del hombre y libre albedrío. Revelación 13:18. Estas cosas nos llevan a algo muy importante. Toda la Torá gira alrededor de un hombre que fue clavado con una señal. ¿Quién será? Capítulo 11, versículo 43. No hagáis vuestras almas abominables por causa de ningún animal que arrastra. No os contaminéis con ellos para que no seáis impuros. Si un judío come estas cosas abominables, su alma se vuelve abominable para Hashem. Capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Hashem vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues que con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Capítulo 11, versículo 45. Porque yo soy Hashem, que os hago subir la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El texto hebreo dice que Hashem hace subir de Egipto a los hijos de Israel. No es una cosa solamente del pasado, sino presente. Por medio de la obediencia a los mandamientos, el pueblo de Israel deja de vivir como vivía en Egipto, cometiendo toda clase de cosas que producían abominación en sus almas. Gracias a la Torá y al Espíritu del Mesías que nos motiva, también los escogidos entre las naciones podrán salir de la esclavitud del sistema de este mundo y hacer cosas que estas reglas Kashrut para ser pueblo santo, apartado para Hashem. Hasta aquí nuestra parashat semanal. Shabbat Shalom para todos, familia.